Estamos en la ciudad de Alemania con más palacios por habitante. Me resultó curioso este dato. Y además, muchos palacios y jardines de esta ciudad están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tengo muchas ganas de mostrarte esta ciudad, pero primero te cuento cómo llegar desde Berlín. Potsdam es la capital de Brandeburgo, uno de los 16 estados de Alemania, y se puede visitar en el día desde Berlín. Podrías hacer una excursión en español que sale desde el centro de Berlín o venir por tu cuenta. Si puedes quedarte más de un día, mucho mejor. A mí me faltó tiempo para poder visitar todos los lugares que me hubiese gustado. Estando acá me di cuenta de que había mucho más de lo que yo pensaba para visitar, así que también al final de este video y en mi blog te voy a agregar otros lugares que yo no llegué a visitar, pero que si tenés más tiempo podrías incluirlo. Desde la estación central de Berlín, el tren tarda media hora aproximadamente. También podría salir desde Alexanderplatz o como hicimos nosotros desde Hackeschermarkt. Esto va a depender de dónde estés parando y qué lugar te quede más cómodo. El tren que nos tomamos a las 9 de la mañana estaba bastante vacío, por suerte. Estábamos preparados para que esté atestado, pero todo lo contrario. Te dejo más detalles de cómo venir en la descripción. Nosotros reservamos un free tour en español a las 10 de la mañana, así que salimos temprano desde Berlín para llegar a tiempo. Apenas salimos de la estación de trenes de Potsdam, vimos de pasada este parque y la Isla de la Amistad, que también es un espacio verde. Para contextualizar un poco, te cuento que Potsdam ha sido un importante centro cultural y político a lo largo de la historia. Dos hitos para destacar es que fue residencia de los reyes de Prusia, por eso es que hay tantos palacios y se la suele llamar la Versalles alemana, y Federico el Grande jugó un papel crucial en definir el estilo arquitectónico de la ciudad, dejando una huella imborrable en su paisaje que todavía hoy podemos apreciar. Y por otro lado, también es conocida por la Conferencia de Potsdam, que tuvo lugar en el Palacio de Cecilienhof en 1945, donde se reunieron Stalin, Churchill y Truman después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la estación nos fuimos directo para la Plaza del Mercado Antiguo, donde empezaba nuestro free tour. Este recorrido guiado nos permitió comprender más la importancia histórica de Potsdam y de sus palacios. Como siempre recomiendo este tipo de tours, son muy enriquecedores. En la descripción te dejo un artículo de mi blog donde te cuento cómo funcionan y un listado con más de 100 free tours que hay en Europa. En esta plaza, como ves, hay un montón de edificios que llaman la atención y uno más bonito que el otro, y aunque todos lucen muy antiguos, el Parlamento tiene solo unos años de vida. El edificio actual es una reconstrucción del antiguo Palacio de la Ciudad, el cual era la residencia de invierno de los reyes de Prusia. El palacio original se empezó a construir en 1662, pasaron muchas cosas en el medio, pero en resumen quedó muy dañado después de la Segunda Guerra Mundial y sus ruinas fueron demolidas en 1960 por el gobierno de la República Democrática Alemana. Y después de la reunificación alemana, decidieron reconstruir el palacio para alojar el Parlamento de Brandeburgo. Por fuera es una réplica de la fachada barroca del palacio original, pero por dentro tiene un diseño moderno. La reconstrucción empezó en 2010 y la inauguración fue en enero del 2014, tiene apenas una década. Para entrar al patio tenés que atravesar la Puerta de la Fortuna, que reconstruyeron en 2002, aunque la puerta original la construyeron en 1701 para celebrar la coronación de Federico I como primer rey de Prusia. En lo alto de la columna dorada está la estatua de la diosa romana Fortuna, que le da el nombre a esta puerta. Enfrente del palacio está la iglesia de San Nicolás, con su cúpula que se ve desde distintos puntos de la ciudad. De hecho, destacaba en el paisaje cuando veníamos caminando desde la estación. Acá había otra iglesia que se incendió en 1795, pero la actual la construyeron entre 1830 y 1837 según los planos del arquitecto prusiano Karl Schinkel, que tomó como modelos el Panteón de París y la Catedral de San Pablo de Londres. Pero como vas a escuchar mucho en este video, quedó prácticamente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. La restauraron en dos etapas y fue consagrada por tercera vez en 1981. Desde entonces se celebran misas todos los domingos, está abierta a visitantes, también es escenario de conciertos y otros eventos y se puede subir a la torre. En esta plaza tenemos también el Museo de Potsdam, que está alojado en el edificio del antiguo ayuntamiento. El nuevo lo vimos de casualidad, te lo muestro en un ratito. Este edificio está declarado Patrimonio Nacional y en la exposición permanente cuenta la historia de la ciudad desde su primera mención en el año 993 hasta la actualidad. El ayuntamiento se construyó entre 1753 y 1755, también se usó como prisión y después de 1945 se reconstruyó y usó como centro de arte y ocio, y tras la reunificación de Alemania pasó a ser sede del nuevo Museo de Potsdam. Acá tenemos también el Museo Barberini, que se inauguró en 2019
XVII, el edificio original se terminó de construir en 1772 y se tomó como modelo el Palacio Barberini de Roma, pero sufrió graves daños durante un ataque aéreo en abril de 1945 y se demolieron sus restos en 1948. El espacio quedó vacío, se usó como parque y como estacionamiento, y entre 2013 y 2016 se reconstruyó su fachada original y se transformó en un museo de arte donde destacan obras impresionistas de Monet y Renoir. El obelisco que hay en el medio de la plaza se terminó de construir en 1755, está hecho de piedra arenisca y bloques de mármol y mide casi 25 metros de altura. Quedó muy dañado por el bombardeo de 1945 y lo reconstruyeron en 1979. Antes estaba decorado con imágenes de los reyes de Prusia y se reemplazaron por arquitectos que dejaron su huella en la ciudad. Y ahora dejamos la plaza del antiguo mercado y vamos a uno de los lugares que más me gustaron y me sorprendieron, que es el barrio holandés, pero antes pasamos por la Wasserplatz, la plaza más grande del centro de Potsdam. En este lugar antes había un pantano que drenaron entre 1737 y 1739. Esto está relacionado con el barrio holandés que vamos a ver en un ratito. En esta plaza está la iglesia católica de San Pedro y San Pablo. La primera piedra se colocó en 1867, la torre mide más de 62 metros de altura y se usó como modelo la iglesia de San Zenón de Verona. Y atrás de la iglesia está el cementerio y monumento soviético, donde están enterrados unos 400 soldados soviéticos y también civiles que murieron en Potsdam. Como curiosidad, frente a la plaza hay un edificio que tiene una placa que dice Mozart 1789, porque se cree que acá vivió Mozart en su paso por la ciudad, aunque hay ciertas dudas sobre la ubicación exacta. Y al otro lado de la plaza llegamos al barrio holandés. Sabía que había un barrio holandés en Potsdam, pero no me lo imaginaba tan pintoresco. Este barrio tiene 134 edificios de ladrillo rojo, es el único de su tamaño y su tipo que se conserva fuera de Holanda y hoy en día está lleno de cafeterías, tiendas, galerías y eventos culturales. Y quizás te preguntes como yo por qué hay un barrio holandés en Potsdam. Te cuento que este barrio se construyó entre 1734 y 1742 por orden de Federico Guillermo I de Prusia, quien quería traer holandeses a la ciudad debido a que se los consideraba expertos en técnicas de construcción en terrenos pantanosos, como era el caso de Potsdam. Por eso fue que drenaron el pantano en medio de la ciudad. Y Países Bajos también está sobre suelos pantanosos. Si estuviste en Ámsterdam o viste el video, vas a entender un poco más esta relación. Te dejo el video de Ámsterdam en la descripción. Hay un museo donde puedes conocer en detalle la historia del barrio holandés. Y desde acá nos vamos a ver una de las 3 puertas que se conservan de la ciudad. Si bien había otra puerta antes, la actual se construyó en 1755 en base a un boceto de Federico II. Originalmente había una muralla que conectaba esta con las otras 2 puertas que vamos a ver en un ratito. Estaba muy animada esta zona el día sábado porque había un mercado en la base de la puerta donde había más que nada puestos de comida no muy amigables para veganos. Como siempre, todos estos lugares que te estoy nombrando te los voy a dejar marcados en un mapa para que puedas ver la ubicación exacta y la distancia entre ellos. Te lo dejo en la descripción. La otra es la puerta del cazador, que es la puerta más antigua que se conserva en la ciudad. Se construyó por orden del rey soldado Federico Guillermo I en 1733. Y nos acercamos a la tercera y última, que es la puerta de Brandeburgo, el mismo nombre que la puerta de Berlín, y aunque la de Berlín es más grande y creo que es más conocida, la puerta de Brandeburgo de Potsdam es más antigua. Se construyó por orden de Federico II de Prusia para celebrar sus victorias en la Guerra de los 7 años. Te la voy a mostrar de ambos lados, parecen 2 puertas distintas, la diseñaron 2 arquitectos diferentes en estilos diferentes. Y desde acá nos vamos a uno de los lugares más renombrados de Potsdam, el Palacio Sanssouci, que significa sin preocupaciones. Está dentro del parque del mismo nombre, donde hay palacios, palacetes y jardines de diferentes épocas. Los diseños de sus jardines empezaron en el siglo XVIII y se desarrollaron de manera continua hasta el final de la monarquía en 1918. Este lugar se construyó bajo el mando de Federico el Grande en el siglo XVIII y se amplió por órdenes de Federico Guillermo IV en el siglo XIX. Y aunque el parque es grande y hay muchos palacios y lugares destacados, el Palacio Sanssouci, que era la residencia de verano de Federico el Grande, es la atracción principal. El palacio se construyó entre 1745 y 1747 por este señor que te dejo acá escrito, pero siguiendo las ideas y bocetos del rey Federico II. Se considera la principal obra de la arquitectura rococó alemana y las habitaciones conservan su mobiliario original. El palacio y su parque están inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este palacio era la residencia favorita de Federico el Grande y murió acá mismo en 1786. Está enterrado a pocos pasos del palacio junto a sus 11 perros como fue su pedido.
Sobre la tumba hay flores y papas o patatas porque las hizo populares en su momento y se dice que con esto salvó al pueblo de la hambruna. Podrías pasarte toda la tarde o el día entero en este parque, pero si tenés poco tiempo, como es nuestro caso, vas a tener que decidir. Nosotros elegimos visitar los alrededores del Palacio Sanssouci y después ir a visitar otro palacio en otro parque en lugar de recorrer el resto del parque Sanssouci. Pero si decidís quedarte acá recorriendo, como lugares más destacados tenés el Palacio Nuevo, la Casa China y el Palacio Charlottenhof, aunque hay más lugares todavía. Toca hacer una pausa para comer porque caminamos un montón, tenemos mucho hambre, así que volvimos al centro y comimos comida india en Masala House frente a la puerta del cazador. Me encantó que estaba muy tranquilo este lugar, tenían un menú exclusivamente con opciones veganas y la comida estaba deliciosa. Esta vez optamos por comida india, pero en el video anterior de Berlín tenés una parte dedicada a comida típica. Después de mucho caminar dio gusto sentarse a comer en un lugar así. Después de nuestro almuerzo fuimos para Cecilienhof y en el camino nos cruzamos con el ayuntamiento nuevo, que es el que se usa actualmente. El antiguo es el que te mostré en la plaza del antiguo mercado. Este se construyó entre 1902 y 1907. Se basó en un proyecto aprobado por el emperador Guillermo II. Y llegamos al parque que se llama Jardín Nuevo, donde está el Palacio Cecilienhof. Cuando llegamos justo acababa de cerrar el palacio, así que nos quedamos recorriendo los alrededores, que son hermosos, el palacio por fuera también, así que más allá de que quieras entrar o no, verlo por fuera y los alrededores valen la pena. El Palacio Cecilienhof se construyó entre 1913 y 1917 al estilo de una casa de campo inglesa por el último emperador alemán Guillermo II para su hijo Guillermo y su nuera Cecilia, de quien deriva el nombre del palacio. Este palacio de estilo Tudor fue el último que se construyó por la familia imperial alemana antes de caer el imperio alemán. Y además de su arquitectura, es famoso por ser el lugar donde se celebró la conferencia de Potsdam en 1945 entre los líderes de las potencias aliadas después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la parte de atrás del palacio hay un lago y senderos para caminar. Además, había poca gente, estaba muy tranquilo, me encantó este lugar y desde acá fuimos caminando por uno de estos senderos hasta el puente de los espías y en el camino nos sorprendieron estas casitas que eran parte de la estación naval para oficiales de la Marina Imperial Alemana. Las hizo construir Guillermo II entre 1891 y 1895 con una arquitectura noruega porque le gustaba el estilo nórdico. Parte de estos edificios se hicieron en Noruega y se ensamblaron en Potsdam. Estamos yendo al puente de los espías desde Cecilienhof, tenemos más o menos 1 kilómetro caminando. Es hermoso el parque con lagos, muy tranquilo. Lo único que ahora estamos apurados porque queremos llegar antes de que anochezca. Esa es la desventaja del invierno, de que tenemos pocas horas con luz. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar. Seguimos caminando y finalmente llegamos a ver el puente de los espías con la luz del día. Este puente conecta Potsdam con Berlín. La frontera está justo en el medio del puente y es famoso por haber sido un punto de intercambio de espías entre el este y el oeste durante la Guerra Fría. Si esto te interesa, hay una película que se llama precisamente Puente de los Espías y está enfocado en lo que pasaba en este puente. Solamente podía cruzarlo personal militar o quienes tuviesen un permiso especial. El 10 de noviembre de 1989, un día después de la caída del muro, el puente se reabrió. Pero vayamos un poco más atrás en la historia de este puente. A finales del siglo XVIII se construyó en este lugar un primer puente de madera. Después hubo un puente de piedra y el puente actual se inauguró en 1907, aunque tuvieron que reconstruirlo después de la Segunda Guerra Mundial. La estructura de acero que había sido derrumbada fue levantada y reinsertada en su lugar. Hoy en día el puente simboliza la división y la posterior reunificación alemana. Desde acá nos fuimos en bus hasta la estación Berlín-Wannsee y desde la estación tomamos un tren regional para volver a Berlín. Si vos tenés más tiempo, otros lugares que podrías visitar son el Museo del Cine, la colonia rusa Alexandrovka, el Parque Babelsberg y un listado con más lugares que te voy a dejar en mi blog. Contame en comentarios qué te pareció Potsdam y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas esas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.